Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, una festividad en honor a la primera santa de América Latina, Isabel Flores de Oliva, más conocida como Rosa de Lima. Ella fue una mística cristiana que formó parte de la Orden de Santo Domingo, y su vida estuvo marcada por su caridad, su devoción y su sacrificio en nombre de Cristo. Sus acciones y los milagros atribuidos a ella han sido una fuente de inspiración para innumerables creyentes y devotos, lo que le ha valido el título de patrona no solo del Perú, sino también de América y las Filipinas. Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, dio la luz en Lima el 20 de abril de 1586. Pertenecía a una familia noble, aunque de recursos limitados. Aunque su nombre de nacimiento era Isabel, una sirvienta indígena la llamó Rosa debido a su hermosura. Fue el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo quien oficialmente confirmó este nombre al administrarle el sacramento de la confirmación. Desde su infancia, Rosa surge una fuerte atracción hacia la oración, el ayuno y la mortificación. Se cuenta que frotaba su piel con pimienta para infligirse dolor, rasgaba sus vestidos como forma de penitencia, y se colocaba una cinta con espinas alrededor de la cabeza, para simbolizar la compartición en los sufrimientos de Jesucristo. Además, se mantuvo firme en su decisión de rechazar los intentos de sus padres por arreglar un matrimonio para ella, ya que había hecho un voto de virginidad. Cuando tenía 20 años, se unió a la Orden de Santo Domingo como terciaria, siguiendo el ejemplo de su inspiración espiritual, Santa Catalina de Siena. Edificó una ermita en su jardín, donde dedicaba su tiempo a la oración y la contemplación. Además, se ocupaba del cuidado de los enfermos, la atención a los desfavorecidos y el apoyo a los esclavos, demostrando una compasión y generosidad inquebrantables. Rosa experimentó numerosos episodios místicos que incluyeron visiones, éxtasis y revelaciones. Asimismo, debió enfrentarse a diversas tentaciones, enfermedades y persecuciones a lo largo de su vida. Uno de los milagros que se le atribuyen se refiere a la protección de Lima contra el ataque de los piratas holandeses en 1615. Se cuenta que, al ofrecer su propia vida en sacrificio por la ciudad, logró intervenir y evitar el peligro inminente. Santa Rosa de Lima falleció el 24 de agosto de 1617, a los 31 años, después de soportar una prolongada agonía. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671, convirtiéndose en la primera santa del continente americano. Su festividad fue incorporada al calendario general romano en 1727, estableciéndose el 30 de agosto como día de conmemoración. La festividad de Santa Rosa de Lima es un evento religioso y patriótico de gran importancia en el Perú. Multitudes de personas acuden al santuario de Santa Rosa, localizado en la avenida Tacna, en la ciudad de Lima, donde se preservan su hogar y reliquias. En este lugar emblemático se halla el célebre Pozo de los Deseos, un sitio donde los fieles depositan sus cartas, expresando sus peticiones y gratitud. Un sitio altamente frecuentado es Quibes, una localidad en la ruta hacia Canta, donde Santa Rosa pasó sus años entre los 12 y los 16. En Quibes, los visitantes pueden observar la capilla en la que solía orar y el árbol al que colgaba su campana. Además, se llevan a cabo procesiones, celebraciones litúrgicas y eventos culturales en reverencia a la santa. En ciertas localidades, se distribuyen pequeñas rosquillas bendecidas como representación de su nombre y virtud. La festividad de Santa Rosa de Lima no es exclusiva del Perú, sino que también se conmemora en diversos países de América Latina y el mundo. El 23 de agosto se reconoce como la fecha universal de su celebración, conforme a lo dispuesto por el Concilio Vaticano II.
Santa Rosa de Lima perdura como un ícono fundamental en la historia y la identidad del Perú. Su modelo de virtud, modestia y altruismo sigue siendo influyente y motivador para numerosos devotos. La celebración de su festividad brinda una ocasión para honrar sus principios y su devoción a Dios y a los demás. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.